Sin más dilación, bueno, vamos a comenzar este webinar, que bueno, pues el objetivo y el fin de esta charla, en un primer lugar, es presentar nuestro servicio de asesoramiento y gestión de carteras, que muchos de vosotros seguramente lo conoceréis, exponiendo pues las principales diferencias, ¿no?, de un servicio que es bastante generalizado por las distintas entidades financieras, pero antes de nada, pues vamos a hacer un repaso de la situación compleja, ¿no?, en la que nos encontramos desde el punto de vista macroeconómico y la evolución que han tenido los mercados financieros, que al final es los mercados en los que nosotros estamos invertidos y aquellos que... Y bueno, y no solo eso, sino las perspectivas que nosotros, o cuál es la visión actual que nosotros tenemos para los próximos meses. Así que nada, no puede ser otra manera empezar este resumen sobre el principal desafío al que nos enfrentamos, muy conocido por todos vosotros, el problema de la inflación, ¿no? Un elemento que parecía transitorio, ¿no?, para la mayoría de los analistas, de los bancos centrales, y que evidentemente durante todos estos años de experimentos monetarios, de tipos a cero, de programas de compras para, digamos, estimular o intervenir la oferta, sin llegar a niveles de inflación o tenerlos controlados en el entorno del 2%, pues esto ha cambiado, ¿no? Esto ha cambiado y la estocada fue efectivamente la guerra de Ucrania, ¿no?, en el que pues, el nuevo tablero de ajedrez del comercio energético, principalmente de gas, que es el principal problema al que se enfrenta especialmente en la Unión Europea, pues ha provocado que la inflación se haya disparado tanto en Estados Unidos como en Europa, como veis en el gráfico que os muestro a continuación. En el caso americano, pues en niveles que no veíamos prácticamente desde los años 80, y en el caso europeo, pues aunque la serie histórica que tenemos es menor, desde prácticamente los años 2000, pues en niveles por encima del 9%, ¿no? Como veis aquí los datos, en el último dato que conocemos de agosto, Estados Unidos, la inflación general, es decir, añadiendo la alimentación y la energía por encima del 8%, y la subyacente, que elimina este elemento, por encima del 6%, ¿no? En el caso de Europa, la general un 9%, por encima del 9%, y la que elimina el factor de la energía y los alimentos del 4%, ¿no? Este elemento, este diferencial, que es en mayor proporción en Europa que en Estados Unidos, pues se debe, ¿no?, que ese efecto de la energía está siendo de mayor calado en el área en el cual vivimos, ¿no? Y bueno, pues es cierto que, como veis aquí gráficamente, los últimos dos datos, principalmente en Estados Unidos, no en la parte subyacente, sino en la parte general, parece que hay o podríamos estar viviendo un cierto techo de mercado, insisto, todo esto con comillas. No así en la parte subyacente, donde los datos pues seguimos viendo máximo tras máximo, y en la parte europea pues todavía podríamos pensar que estamos cerca, pero todavía pues la verdad que andamos alejados, ¿no? Y de hecho hoy hemos conocido un dato de esta misma tarde, ¿no?, de inflación en Alemania, por encima prácticamente la subyacente, cerca del 11%, la preliminar de septiembre, en el que, bueno, pues no es el mejor dato para tranquilizar o para poder pensar que hemos creado un techo en esta línea, ¿no? De hecho, aquí vemos un poco por debajo cuáles son las revisiones al alza que hacen los bancos centrales. Estas revisiones casi nunca se cumplen, pero para que tengamos una referencia, ¿no? La Reserva Federal estima que terminemos el año en torno por encima del 5%, es decir, piensa, esto es la inflación general, no la subyacente, que vamos a estar 3 puntos por debajo de los niveles actuales. Y en Europa, pues prácticamente se estima que vamos a bajar un punto, desde el 9 hasta el 8,1, ¿no? Vamos a terminar el año, y se va a suavizar al 2,8% en 2023 en el caso americano y en el 5,5% en la parte europea, ¿no? Esto, pues como decía, ¿no?, me repito, es el mayor desafío. El objetivo de los bancos centrales es tener una inflación controlada en torno al 2%, y esto efectivamente llevamos ya meses, diríamos desde finales del año pasado y en todo este ejercicio,
con la guerra entre Ucrania y Rusia, pues totalmente desatada, ¿no? Y ante esta pregunta diremos, vale, bueno, pues, ¿qué se está haciendo, ¿no? ¿Qué medidas se están tomando desde el punto de vista de las autoridades monetarias y de la política monetaria? ¿Qué se está haciendo? Y bueno, y lo que se está haciendo, pues, no es nada nuevo, ¿no? En algunos casos, lo que sí que es nuevo es la velocidad con lo que se está haciendo. Es decir, subida de tipos de interés, lo que viene siendo política monetaria convencional. En Estados Unidos llevamos la friolera de 5 subidas en lo que va de año, donde ponemos los tipos de referencia en el 3,25%. Luego, ¿qué consecuencias tiene? En Europa, un poquito más rezagado. Ya sabéis que, bueno, pues la economía europea es bastante menos flexible que la americana y el ciclo, pues hay un cierto decalaje. Estamos actualmente en el 1,25% y llevamos 2 subidas en lo que vamos de 2020. Esto por la parte de tipos de interés, ¿no? Por la parte no convencional, es decir, la parte de compra de activos que los bancos centrales realizan en el mercado abierto o en el mercado primario, en las emisiones, pues también estamos reduciendo el incremento de este balance que, como hemos comentado al principio del webinario, pues desde prácticamente la crisis de 2008 no ha hecho más que incrementarse y que la pandemia prácticamente lo duplicó, ¿no? Para poner cifras, que a lo mejor nos suena un poco más ajeno, pues el balance de la Reserva Federal se sitúa en 8,9 trillones de dólares. Y sí que es cierto que para un poco drenar y para enfriar pues este problema que es la inflación, este desafío, pues desde junio de este año 2022 la Reserva Federal está reduciendo a un ritmo de 95.000 millones de, bueno, 95.000 billones de dólares a ritmo mensual, sin ya reinvirtiendo los vencimientos de estas deudas, tanto de deuda gubernamental como de MBS, que son deuda hipotecaria, y otros tipos también de deuda de agencias estatales, ¿no? Reduciendo balance, insisto, para drenar esa liquidez y un poco intentar pues frenar esta espiral inflacionista que se pensaba que nunca iba a llegar. Y en Europa lo mismo, ¿no? También con cierto decalaje, pero este programa de activos, el planteamiento es finalizarlo en este trimestre del año, empezar a finalizar este programa de APP en este tercer trimestre del año 2022, ¿no? Pero sí que en el caso europeo hay ciertas diferencias porque sí que están reinvirtiendo algunos que otros vencimientos, ¿no? De hecho, ayer conocimos, para que veáis, ¿no?, en qué situación se encuentra el mercado, pues una intervención del Banco de Inglaterra en el cual pues compró bonos gubernamentales desde el 10 años en adelante, pues para intervenir la curva, ¿no?, y para bajar las rentabilidades que se habían disparado con la subida de tipos y con la nueva plan de expansión fiscal que había propuesto la nueva ministra británica. Más medidas que se han tomado. Bueno, la facilidad de depósito también es un tema bastante relevante. Durante prácticamente muchos años ha estado en negativo y ahora mismo lo ha pasado al 0,75 el BCE. Esto es la rentabilidad que da el Banco Central Europeo a los bancos que depositan. Durante todos estos años prácticamente el dinero, estaban perdiendo dinero por depositar ahí. Eso era un problema. A día de hoy esto ha cambiado radicalmente, ¿no? Esto es un elemento también muy importante a tener en cuenta. Y en cuanto a lo que podemos esperar, o más bien a lo que el mercado está cotizando a día de hoy, de qué puede pasar con los tipos de aquí a final de año, pues el mercado cotiza con una cierta probabilidad, ahora mismo en torno al 60%, subida en 75 puntos en la reunión de noviembre y 50 puntos en la reunión de diciembre para terminar este ejercicio en torno al 4,5% los tipos de interés, ¿no? Las previsiones de la FED en estas últimas de septiembre pues van en esa línea, ¿no? Acabar este ejercicio, como indicamos aquí abajo, pues en torno al 4,5% para establecer los tipos también por encima del 4,5% el año siguiente, ¿no? Es un shock muy importante durante muchísimos meses que los tipos de interés estén prácticamente en cero o ligeramente por encima, a que en tan poco espacio de tiempo se endurezca tanto las condiciones financieras, ¿no? Y esto tiene efectos. Esto tiene efectos que ya lo hemos visto en el PIB, aunque de forma todavía, bueno, con bastante timidez, pero el dato final, de hecho que lo hemos conocido esta tarde, ha caído
un menos 0,6% en el segundo trimestre del año respecto al primer trimestre del 2022, segundo trimestre consecutivo de caídas, teóricamente recesión técnica, que llamaríamos, esto digamos en los libros. Y bueno, todavía la FED, como indicamos aquí abajo, estima que este ejercicio vamos a terminar con un crecimiento del 0,2%, ¿no? Vamos a ver, lo que está claro, que el enfriamiento y la ralentización es evidente, ¿no? Tanto en Estados Unidos, insisto, de forma un poco más prematura porque el ciclo está más adelantado, como la parte europea, ¿no? 0,2 para este año, 1,1 para el año que viene, enfriamiento y revisiones a la baja del crecimiento del PIB, que es un indicador con cierto retraso. Y para la zona euro estamos creciendo a nivel trimestral un 0,8 en este segundo trimestre respecto al primero, con unas proyecciones de crecimiento del 3,1 para finalizar el ejercicio y el 0,9 a finales de 2023. Lado positivo, que siempre hay, pues la tasa de empleo, ¿no? El empleo, aunque también, bueno, es un indicador con cierto, bueno, pues con cierto retraso, con cierto decalaje, sigue mostrando bastante solidez, ¿no? Tanto en Estados Unidos, los últimos datos, pues como veis aquí el gráfico, prácticamente 3,7%, un par de décimas, pero esto es prácticamente nivel de pleno empleo, y en Europa, pues de la misma manera, ¿no? Y otro elemento importante bueno, pues que estamos viendo y estamos monitorizando, pues es el tema, efectivamente, todo este endurecimiento de las condiciones financieras está provocando pues ya ciertos vaivenes en el mercado de la vivienda, ¿no? Que pesa aproximadamente de forma directa e indirecta un 15% en el PIB americano, y en el que, por poner referencias, la hipoteca media a tipo fijo está por encima, está cerca del 7%, o sea, ya más cerca del 7 que del 6%, cuando prácticamente apenas un año estábamos en torno al 3%, ¿no? O sea, máximos del año 2008, ¿no? Bueno, pues este endurecimiento de las condiciones financieras lo que provoca, pues, que la demanda se enfríe y ya estamos viendo, pues, un cierto, bueno, pues una cierta ralentización en la venta de viviendas, tanto nuevas como de segunda mano en Estados Unidos, ¿no? Bueno, ¿y qué nos dicen, no? Ciertos indicadores adelantados, como es el caso de los PMIs. El PMIs es una encuesta, ¿vale? Para aquel que no lo sepa, en el que se pregunta a gestores bueno, una muestra de gestores, pues sobre diferentes aspectos, como pueden ser nuevos pedidos, el empleo, el decalaje con proveedores, los periodos de entrega y, bueno, históricamente ha adelantado pues ciertas lecturas de crecimiento o de decrecimiento de la economía, ¿no? Y en esta situación, pues, ¿cómo estamos? El PMI se divide en dos ramas, manufacturas o bienes, vamos a llamarlo, y servicios, y en ambos casos el índice corresponde entre 0 y 100, ¿vale? Todo lo que sea por encima de 50 sería zona de expansión económica, o bueno, pues, y todo lo que sea por debajo de 50 de recesión o de contracción. En el caso americano vemos que claramente como los PMIs desde finales del pasado año y este ejercicio, pues desde la zona de 60, ya prácticamente salvando la zona de 50 en 51,8 en este último dato de septiembre, o sea, bien. Y el PMI de servicios también, ¿no? La tendencia es claramente, bueno, pues a la baja desde los últimos meses, y ya entrando tanto en agosto como en septiembre, en estos últimos meses, en la zona de contracción, ¿no? O sea, 49,2 el último dato, como veis. Y en Europa, pues la situación es algo peor, un poco, a lo mejor en este caso es un poco más alarmante, ¿no? El tema manufacturero, 48,2, y los servicios 48,9, ¿no? Con peores un poco datos, en este caso, menor solidez que la parte americana, ¿no? Esto es también importante, nosotros lo seguimos un poco para monitorizar los diferentes comités de inversiones, pues, bueno, pues en qué momento podemos estar de ciclo, y como veis, pues claramente, ¿no? Aquí la caída que tuvo, no tenemos todo el histórico, pero como tuvo previamente a la pandemia, y bueno, es un indicador interesante, sobre todo por cómo se compone, para tener información algo más adelantada. Bueno, hemos terminado un poco el repaso a la situación macroeconómica, en la que muchos ya lo conoceréis. Ahora vamos a hablar un poco de la evolución de los mercados, ¿no? Empezando por el mercado de
renta fija, aquel vinculado al inversor más conservador y evidentemente es el que más ha sufrido, ¿no? en este ejercicio de forma relativa. Con esa relación inversa entre tipos de interés y precio de los bonos, sin meterme en tecnicismos, pues todo este incremento de subida de tipos y expectativas ha castigado mucho a los precios de los bonos, prácticamente a todos. Veis caídas de doble dígito en bonos ligados a la inflación, de gobierno, corporativos, de high yield, y pues caídas pues no vistas desde el año de los 80, ¿no? Como comentábamos. Es verdad que estábamos en una realidad que prácticamente no tenía mucho sentido respecto a la ortodoxia económica, tener prácticamente muchísimos bonos o países que se financiaban no a coste cero, sino que estabas pagando por financiar a pues, Alemania o incluso a otros países, y era una situación totalmente, bueno, pues sin ningún sentido, ¿no? Y eso se está normalizando. Y bueno, pues también está provocando un nuevo entorno en los tipos de interés en el que, bueno, pues se pueden generar nuevas oportunidades que ahora veremos. Para que veáis también un poco cómo están los niveles, no quiero entrar tampoco mucho en tecnicismos, pero los niveles de rentabilidad del high yield, que es una también buena temperatura porque suelen tensar mucho en niveles de estrés, como niveles de nerviosismo del mercado, como podríamos estar. High yield son bonos por debajo del triple B, ¿no? Aquellos que se consideran deuda basura o bonos basura. Y bueno, Estados Unidos está pagando actualmente en casi un 9%, en Europa un 7,3% y en países emergentes un 11,5%, ¿no? Pero como observáis aquí, en los spreads, en los diferenciales, que esto al final es el diferencial entre una cesta de bonos del gobierno en la parte izquierda americano y en la parte europea, pues, bonos europeos, para la redundancia, de una cesta de bonos gubernamentales con una cesta de bonos high yield, ¿vale? Que estén por debajo del triple B, y como veis, a los niveles de mayor tensión que hubo en junio todavía estamos lejos, ¿no? O sea, es decir, que no se ha puesto todavía tan nervioso el mercado de crédito high yield, ¿no? Por el momento. Sí que es cierto que con otros indicadores como los CDS, que son seguros de impago, bueno, la realidad es otra y están un poco disparando los precios, pero bueno, esto también es un aspecto interesante a tener en cuenta. Pero bueno, siempre hay una buena lectura, ¿no? En este caso, en el cual pues esa realidad de tipos cero, incluso negativos, está cambiando, ¿no? Aquí veis un poco dos ejemplos sencillos, ¿no? De lo que es la curva del gobierno americano y la curva del gobierno federal alemán. Como veis, prácticamente en esta línea finita azul, cómo estaba la curva, ¿no? Desde los 6 meses hasta los 30 años, lo que paga. Esto es lo que paga el gobierno hace un año y cómo prácticamente se ha tensionado a más del doble, al 10 años, ¿no? Por la referencia, estábamos hace un año en torno al 1 y pico, como veis aquí, y estamos actualmente pues con la curva invertida y pagando, bueno, esta es la parte americana, perdonad, el 1,5 de la parte americana hace un año y prácticamente en niveles actuales del 4% con la curva totalmente invertida, ¿no? Esto, bueno, desde nuestro punto de vista, siendo cauto, pues se podría ir pensando en incrementar la duración de las carteras, sobre todo pues en cortos plazos, ¿no? Como veis aquí, lo que decía, ¿no? Estados Unidos de 6 meses a 2 años están pagando por sus bonos, en dólares, por supuesto, pues más de un 4%, ¿no? de rentabilidad. Y en Alemania, pues se ve claramente, ¿no? O sea, de prácticamente tener la curva en negativo, ¿no? Aquí veis, ¿no? Que es significativo, ¿no? Como desde el 15, hace un año, desde el 15 años hacia abajo, toda la curva estaba en negativo, o sea, Alemania se estaba financiando no gratis, ¿no? Si le estaban pagando por financiarse, y a día de hoy, pues bueno, todo esto se ha normalizado, ¿no? Tenemos el 10 años por encima del 10% en un entorno, pues, mucho más lógico, ¿no? Ha hecho, bueno, pues todo esto ha sido un reajuste por tipos de interés, en el cual, bueno, pues también crea, insisto, pues un nuevo escenario en renta fija en el que se pueden generar nuevas oportunidades como las que estamos un poco comentando, o por lo menos desde nuestro punto de vista, que pueden ser interesantes siempre con la cautela correspondiente, ¿no? Y ajustado un poco a nivel de riesgo. La parte de renta variable, pues un poco lo mismo, ¿no? Todo este reajuste por tipos de interés también tiene un efecto en los mercados de capitales, en la valoración de las compañías. ¿Por qué?
porque a mayor tipo de interés, si yo descuento con una mayor tasa, el valor actual de mis activos vale menos, ¿no? Aparte del coste de oportunidad, ¿no? Porque si yo, hombre, pues estoy pagando un 10% el earnings del equity y me está pagando ya un 4% pues la deuda americana, pues evidentemente eso tiende a ajustarse, ¿no? Y esto es, digamos, lo que se está produciendo. No a lo mejor de forma relativa con tanta contundencia como en renta fija, pero las caídas, como veis, pues son muy fuertes, ¿no? También es cierto que hay que matizar que no ha caído todo de la misma manera, ¿no? Es decir, se han producido ciertos ajustes, como indico aquí, en valoraciones en ciertos segmentos, algunos conocidos por nosotros, en ciertos segmentos, principalmente pues, en tecnología americana, ¿no? Es muy evidente, en el que desde nuestro punto de vista las valoraciones, los precios a los que se cotizaba, pues eran exigentes, ¿no? Y solo estaban justificadas pues, en un entorno pues, de tipos bajos, ¿no? Y esto, pues, bueno, pues como diría Warren, pues cuando baja la marea es cuando se ve las costuras, ¿no? Y ha provocado, pues, que el Nasdaq esté prácticamente un 30% abajo en lo que va de año y con caídas pues muy generalizadas, ¿no? Pero como veis, no todo cae de la misma manera, ¿no? Tanto en la parte de índices globales como en la parte también sectorial, que aquí os indico, o en la parte de factores, ¿no? O sea, de hecho, pues la energía, un sector que ha estado totalmente defenestrado, ¿no? Por los inversores, ¿no? Parecía que no se iba a utilizar ya la energía fósil y no se hacía ningún tipo de inversión, no se incrementaba el CAPEX, al revés, se reducía. Pues fijaros, ¿no? Este año está en positivo, a diferencia pues, de otros sectores, como comentamos, ¿no? Ya hemos dicho que la tecnología lleva pues, caídas medias del 30%, ¿no? Incluso pues, también por tipo de gestión, pues no es lo mismo, ¿no? Lo que ha caído las grandes compañías de crecimiento, aquellas que cotizaban pues, beneficios futuros mucho más elevados o valoraciones mucho más elevadas, que bueno, pues ha caído en torno al 27%, que a lo mejor pues los segmentos más cíclicos, más value, también más defenestrados durante estos años, que han caído pues de medio pues un 13%, ¿no? Pues el año es malo, ¿vale? Pero no todo, por eso es importante diferenciar, ha caído o ha tenido el mayor efecto, ¿no? Por eso volvemos al tema de las valoraciones, que es un tema crítico, ¿no? Es decir, no solamente que compremos un buen activo, sino que tengamos un margen de seguridad y lo compremos a un precio razonable, ¿no? Para nosotros esto es un tema también pues esencial. Aquí, bueno, hemos hecho pues un ejercicio en el cual, con un estudio de la gestora Schroders, en el cual ellos dicen que en un entorno de estanflación, es decir, de una inflación en Estados Unidos por encima de su media de 10 años y un entorno de crecimiento económico, ¿vale? Que es lo que llamaríamos deflación, ¿qué sectores lo han hecho mejor que el índice general? ¿Vale? Es decir, los sectores respecto al índice general. Y aquí, bueno, pues la lectura es clara, ¿no? Aquellos sectores más defensivos, pues por ejemplo, las utilities, consumo defensivo, real estate, salud, la energía, curioso, un sector cíclico, pero que en estos entornos lo ha hecho mejor, y qué sectores pues hay que tener un poco más de cuidado, ¿no? IT que es tecnología, servicios de comunicación también que está muy vinculado a la tecnología por cómo, digamos, hace el clúster, bueno, pues digamos los índices, el financiero prácticamente en tablas, y yo creo que es muy ilustrativo, ¿no? Luego aquí habría que ver un poco las valoraciones, pero en un entorno similar al que podríamos estar viviendo, pues realmente qué lo hace mejor que el índice o digamos cuáles tienen un mejor o peor comportamiento. Yo creo que es bastante ilustrativo, ¿no? De aquí un poco sin tampoco entrar en detalles, pues bueno, pues nosotros pensamos que el sector financiero, incluso pues, la energía, algunos segmentos del real estate, incluso la salud, aunque no esté tan barato, bueno, pues es alguna de las preferencias que tenemos actuales en nuestras carteras, ¿no? Y vuelvo, ¿no? Por poner alguna idea, ¿no? Adicional, sin tampoco extenderme mucho más, a cosas que nos gustan, ¿no? A cosas que nos parecen que como inversores a largo plazo, pues se puede estar generando una oportunidad, ¿no? En la parte izquierda, como veis, vemos el índice en Russell 2000, que es un índice de pequeñas y medianas compañías americano, en el que grafica el PER, que es a cuánto cotiza respecto a beneficios históricamente, y luego la línea azulita del medio es la media, ¿no? Entonces, este segmento en el que nosotros pensamos que
está generando una oportunidad muy interesante, ¿no?, para los próximos años. Bueno, pues que ha cotizado de media pues en torno a 15 veces, más o menos, beneficios. Ahora mismo está ligeramente por encima de 11 a niveles no vistos desde el año 2008, ¿no? Pensamos, bueno, pues que aquí se abre pues interesante oportunidad en este segmento, ¿no?, de las pequeñas y medianas compañías en respecto a lo mejor a compañías de gran capitalización, ¿no? Otro elemento que antes lo hemos comentado, aquí más por el estilo de gestión, pues seguimos pensando, aquí graficamos el ratio entre compañías de crecimiento, el ratio del PER, y compañías value, ¿no?, compañías digamos, de estilo valor. Y aunque, como veis, durante este ejercicio, durante los últimos meses, este ratio se ha ajustado, aunque está totalmente muy desviado. Esto es la línea roja, es el ratio, y luego pues hemos graficado la media del ratio, una desviación típica por arriba y por abajo, es decir, está muy por encima está prácticamente 2 desviaciones típicas el group del value estaba, ¿no? Y aunque ha habido un cierto ajuste, pues nosotros pensamos que esto todavía se puede ajustar, ¿no? Por eso somos un poco más cautos en ciertos segmentos más growth por el momento, y más en un escenario de subida de tipos o expectativa de subida de tipos que la parte más value. Y bueno, pues por terminar esta visión en la parte de mercados, en la parte de renta variable, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Nosotros no somos ajenos y analizamos, ¿no?, monitorizamos también el corto plazo, pero somos inversores a largo plazo, ¿no? Y las carteras están configuradas para tener unos retornos esperados ajustados a nivel de riesgo a ese horizonte temporal, ¿no? Y para eso aquí hay un gráfico también bastante interesante de la gestora Flossback, en el cual pues vemos como los años 70, ¿no?, años totalmente de fuertes inflaciones, como se grafica aquí en las barras azules, pues los beneficios de las principales compañías del Standard & Poor's 500, principal índice americano, pues crecen al unísono, ¿no? Aquí pues comprobando que al final pues ese poder de las compañías líderes, de las buenas compañías, en el incremento de sus costes, son capaces, ¿no?, de hacer ese traslado de costes al consumidor final o al servicio final, ¿no? Y al final no nos olvidemos que, aunque el precio es lo que estamos constantemente viendo en la prensa, en las cotizaciones, lo que guía los precios a largo plazo son los beneficios, ¿no? Y esto yo creo que es un gráfico también bastante significativo de muchas veces no perder el foco, ¿no? Aunque, bueno, pues el ruido de mercado siempre va a existir, ¿no? Al final pasarán los años y el mundo pues seguirá creciendo, habrá seguramente otros problemas, y esa es un poco la visión que nosotros pensamos que hay que tener, ¿no? Y también un poco los datos lo avalan, ¿no? Por supuesto, luego hay que hacer el análisis correspondiente a cada situación, que es diferente, pero siempre conociendo un poco la realidad de este pasado, y un pasado no tampoco tan lejano, ¿no? Y bueno, y por último, pues yo creo que es interesante un poco definir, ¿no?, cuál es lo que hacemos en el equipo de gestión patrimonial, cuáles son nuestros servicios y la propuesta de valor, sobre todo desde el punto de vista diferencial, ¿no?, a otras propuestas similares de gestión o asesoramiento de carteras. El asesoramiento es para aquel cliente que quiere ir de la mano y que quiere al final él tomar la última decisión, y para ello, pues como indicamos aquí, ¿no?, es fundamental hacer una planificación, conocimiento del cliente, de a dónde quiere ir, cuál es su perfil de riesgos, objetivos de rentabilidad, su estructura de patrimonio, y a partir de ahí, bueno, pues se hace una estrategia a largo plazo en el cual efectivamente pues se van haciendo cambios tácticos, ¿no? Pero siempre con el cliente tomando la última decisión, ¿no? Sería, digamos, el servicio el cual sería mayor trabajo a medida. Y luego está, pues, bueno, aquel servicio de gestión discrecional en el que el inversor delega al equipo de gestión patrimonial, a nosotros, pues 100% la capacidad de decisión, ¿no? Bueno, pues esto normalmente suelen ser clientes inversores que no tienen tiempo de hacer seguimiento al mercado, que quieren, digamos, diversificar parcial o total, o no preocuparse, y nosotros somos los encargados de realizar, con los mismos parámetros que he comentado anteriormente, de realizar todos los cambios, ¿no?, desde el punto de vista de la distribución de activos como de la elección de los fondos de inversión, que es el producto que utilizamos
para implementar, digamos, nuestra visión y nuestras estrategias. Y bueno, a nivel de diferencias, que esto yo creo que es un poco lo más interesante, seguramente muchos de vosotros ya lo conoceréis, pero aquí un poco he resumido los aspectos más diferenciales, ¿no? Nosotros somos entidad de crédito y también tenemos gestora, pero no comercializamos producto propio. Al final, la idea es eliminar cualquier conflicto de interés que pueda existir, y para ello nos parecía, cuando pusimos en marcha este proyecto, de no introducir en nuestra cartera ningún producto que sea de la casa, ¿no? En este sentido nos parece algo fundamental para, insisto, eliminar ese posible conflicto de interés, y ya no es porque el producto podrá ser mejor o peor, ¿no? El producto propio, ¿no? Pero al final tenerlo respecto a todo el universo de opciones que hay, pues nos parece, bueno, pues algo que nos limitaba y que además podría generar un cierto conflicto de interés. Amplio universo de fondos de inversión. Trabajamos con arquitectura abierta, tanto fondos de gestión activa como también hay una pequeña parte de la cartera que lo utilizamos para cubrirlo con gestión pasiva. De todas las gestoras internacionales, aquí no hay limitación. Al hilo de esto, también un aspecto también muy destacado por parte de BN, solo se accede al fondo de la clase limpia, o vamos a llamarlo la clase más económica, ¿no? Aquella clase que no hay retrocesiones. Es decir, los fondos de inversión tradicionalmente, esto cambió con MiFID hace 4 años, pues el comercializador pues recibía, ¿no? una parte de esa comisión del fondo, que normalmente era entre un 40 y un 60%. Nosotros damos acceso a los fondos que están en nuestras carteras, no hay ningún tipo de retrocesión, insistimos, ¿no? Para volver a eliminar ese posible conflicto de interés de poder tener una tendencia mayor por una gestora u otra, ¿no? Esto, digamos, se elimina. Y bueno, pues eso, el punto 3 y el 4 efectivamente pues es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, los cobros de nuestro servicio, tanto de asesoramiento como de gestión, no están vinculados o están dentro de forma un poco más opaca, sino que son totalmente transparentes, ¿no? Se cobra de forma explícita. Hay una factura, tanto de servicio de gestión, asesoramiento o por custodia, el cual se paga por ese servicio, ¿no? Como cualquier otro servicio profesional. También un poco para eliminar, ¿no? Esa opacidad que también históricamente, ¿no? Que yo siempre hago ese ejercicio, ¿no? Con inversores o con clientes, que de preguntarles, pues, oye, pero ¿cuánto realmente, tú sabes realmente lo que te están cobrando, ¿no? Y bueno, pues de esta manera aquí está absolutamente claro. Así que nada, por nuestra parte es todo. Matizar que vamos a poner en marcha un nuevo formato, aparte, bueno, pues de estas charlas digitales también, que son un poco más generalistas, para hacer desayunos one-to-one, uno a uno, con aquellos clientes que nos quieran acercar su realidad personal y patrimonial más de cerca y, oye, conocerla y si es el caso, poder ayudarles. Y por último, pues tenéis aquí nuestro correo, en el que estaríamos encantados sobre este webinario o sobre el aspecto que penséis que podemos ser de ayuda, que nos podéis mandar un correo y os responderemos lo más rápido posible a vuestra consulta. Así que nada, por mi parte es todo. Espero que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias y nos vemos en próximas sesiones. Un saludo a todos.